Ebenecer, Ebenecer, es Dios nuestra roca de ayuda, y con Él siempre vamos a vencer. Ebenecer, Ebenecer. Hola mis niños, les saluda su Miss Gismari. En esta oportunidad vamos a escuchar la siguiente canción. Es necesario de que estemos atentos. Dos oídos para oír, una boca para hablar. Más que hablar hay que oír, siempre listos a escuchar. Dos oídos para oír, una boca para hablar. Más que hablar hay que oír, siempre listos a escuchar. Escucha a tu mamá, escucha a tu papá, escúchalos con atención, que Dios ahí te bendecirá. Escucha a tu mamá, escucha a tu papá, escúchalos con atención, que Dios ahí te bendecirá. Oídos para oír, una boca para hablar. Más que hablar hay que oír, y siempre listos a escuchar. Escucha a tu mamá, escucha a tu papá, escúchalos con atención, que Dios ahí te bendecirá. Dos oídos para oír, una boca para hablar. Más que hablar hay que oír, siempre listos a escuchar. Dos oídos para oír, una boca. Bien, mis niños, en esta oportunidad vamos a trabajar con el sentido del oído. Este se encuentra situado en ambos lados de la cabeza, en los huesos temporales que nos permiten captar las vibraciones que viajan en el aire o por el agua. La audición se produce en el cerebro cuando los impulsos nerviosos tras atravesar el oído llegan a él a través de los nervios auditivos. ¿Cuáles son las partes del oído? Bien, en las partes del oído tenemos lo que es el oído externo, y este está por el pabellón de la oreja, consta del pabellón de la oreja y también consta del conducto auditivo, que es un tubo que permite conducir las ondas sonoras hasta llegar a ¿dónde? Este llega hasta el tímpano. Y el tímpano está unido a la cadena de huesillos, esta que está aquí, la cual esta cadena de huesillos está formada por estos tres pequeños huesos. Esos huesos son el martillo, el yunque y el estribo, los cuales amplifican las vibraciones sonoras haciendo que sean más altas. Estos tres huesillos hacen que las vibraciones sonoras que entran a nuestro oído sean más altas. Bien. Por otra parte, ya aquí viene a pasar a lo que es el oído interno. Este consta del caracol y del nervio óptico. Estos son los conductos, ¿verdad? Donde pasa de aquí a acá el sonido, y aquí está el caracol. El caracol está conectado a su vez con el estribo. Y este hace, ¿verdad?, que los impulsos nerviosos y las
las células auditivas conducen todos los sonidos a el nervio auditivo. Y aquí tenemos ya escrito lo que les acabo de explicar. Bien. Ahora, ¿cómo funciona nuestro oído? Nuestro oído funciona de la siguiente manera. En el oído externo, las ondas sonoras, que son vibraciones que entran por el oído externo, por aquí, llegan hasta el oído medio haciendo vibrar el tímpano, que es este que está acá. Entonces, el tímpano a su vez hace vibrar la cadena de huesillos, que son los 3 huesillos que les acabo de mencionar, donde en estos 3 huesillos las vibraciones sonoras se desplazan a través de la cadena de huesillos hasta llegar al oído interno. En el oído interno, cuando las vibraciones sonoras llegan a la cóclea, empujan las células especializadas llamadas células ciliadas. Estas células convierten esas vibraciones en impulsos eléctricos nerviosos hasta que llega al nervio auditivo que conecta esa célula cóclea con los centros auditivos que van directamente hasta nuestro cerebro. Este es el nervio auditivo. Bien, y esto nos permite llegar a interpretar los sonidos. ¿Cómo cuidar nuestros oídos? Los oídos, no olvidemos que son la ventana hacia una vida llena de sonidos y sensaciones. Por este medio y por este motivo son muy importantes los cuidados desde edades tempranas, no solamente cuando nos están doliendo los oídos o cuando tenemos algunas enfermedades o infecciones. No, desde edades tempranas, siguiendo las revisiones recomendadas. ¿Y qué más? Evitando someterlo a altos ruidos intensos para evitar problemas auditivos e infección de oídos. Aunque ustedes no lo crean, cuando nosotros sometemos nuestros oídos a altos niveles de bulla o de ruido, estamos lastimando nuestro oído y por ello sufrimos luego las consecuencias. No porque estoy joven, no, desde edad temprana es que nosotros tenemos que cuidar nuestros oídos, no dejarlo para después, porque hay un dicho que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y estos cuidados se realizan de manera diaria, como gestos diarios para cuidar nuestros oídos. Y vamos a ir explicando cada uno de ellos. En primer lugar, debemos evitar la exposición a ruidos intensos, de presentación aguda o crónica, bien en ambientes laborales o por razones de ocio, que es lo que les venía explicando. Muchas veces, cuando somos adultos, nosotros estamos trabajando y, por ejemplo, están trabajando en una obra civil donde están construyendo y tienen que usar taladro y esas máquinas que hacen tanto ruido para romper la pared o romper pisos, hacer hoyos. Esas máquinas producen demasiado ruido, lo cual dañan nuestro sentido del oído. ¿Y por qué lo dañan? Porque no usamos
las medidas correctas para ello, uno debe usar tapa oídos. Y en cuanto a las razones de ocio, es porque muchas veces de niños, de jóvenes y adolescentes nos encanta escuchar la música a todo volumen, sin saber de que eso malogra nuestros oídos. En el momento no sentimos las consecuencias, pero más adelante nos lamentamos de exponer nuestros oídos a esos ruidos intensos. Por otra parte, debemos evitar realizar manipulaciones sobre los conductos auditivos relacionados con las maniobras de autolimpieza. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que debemos de evitar de estarnos metiendo en el oído para limpiar nuestros oídos, que si plumitas de gallinitas, plumitas de gallos, ganchitos, vinchitos, palitos o cualquier otra clase de objetos que nosotros muchas veces utilizamos, y esto daña nuestros oídos. A veces tendemos a introducir pinzas y tantas series de objetos, de lo cual eso malogra nuestro oído, lo va dañando, y de allí es donde vienen las infecciones. Entonces, para una limpieza adecuada debemos de usar los hisopos, llamados hisopos, o también en otros países a los hisopos se les dice de otro nombre, pero acá se llaman hisopos o limpia oídos, ¿ya? Muy bien. Por otra parte, tenemos no someternos a cambios bruscos e intensos de presión, como por ejemplo el buceo, los viajes aéreos. Debemos evitar la entrada de agua en los oídos en caso de padecer alguna perforación. ¿Qué sucede? Que muchas veces tenemos nuestro oído lastimado por un mal hábito de limpieza, como les acabo de explicar. Nos perforamos, nuestros oídos están enfermos y vamos a la playa o vamos a la piscina, no usamos tapaoídos y toda esa agüita se nos introduce en nuestros oídos, de lo cual luego sufrimos graves consecuencias, nos enfermamos. Y en cuanto a la presión, en el buceo, una persona normal no puede entrar a bucear a las profundidades. ¿Por qué? Porque ese cambio brusco de la presión daña el oído. Y en los viajes aéreos, cuando nosotros subimos a los aviones, a mí en lo personal, mi oído me duele demasiado. Debo usar tapa oídos porque esa presión que ejerce la gravedad, ¿verdad? En cuanto a los aviones, muchas veces destapan el oído, lo tapan, lo destapan. De hecho, he sentido en muchos viajes que realicé que como si mis oídos le saliera un líquido bastante caliente. No podía ni hablar, del dolor no me dejaba ni respirar. Eso solamente me pasó una vez, mis niños. ¿Por qué? Porque lo sometí a cambios bruscos y a intensas presiones que no sabía. Entonces ya luego cuando iba a viajar me colocaba mis tapaoídos y no pasaba nada. Entonces es siempre bueno saber estas recomendaciones. Por otra parte, debemos mantener controladas aquellas enfermedades que afectan el sistema cardiovascular, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, las dislipemias, entre otras. ¿Por qué? Porque la potencial capacidad de estas enfermedades tienen un deterioro en nuestro sistema auditivo. El que sufra de hipertensión arterial, o sea que se le suba y se le baje la tensión, o de diabetes o de dislipemias, entre otras enfermedades, a lo largo las personas van perdiendo lo que es el sistema auditivo, ya no van escuchando. Por eso es que a veces los abuelitos, cuando tienen diabetes o cuando han sufrido de alguna de estas enfermedades, les cuesta mucho oír. Y por último, en el caso de existir alguna enfermedad que ya afecta a nuestros oídos, debemos acudir tempranamente al especialista. Este especialista
se llama un otorrinolaringólogo. Es especialista en otorrinolaringología. Entonces, nosotros tenemos que acudir tempranamente. No es que ya cuando a la cansada que estamos con esos dolores y esos síntomas es que vamos a ir. No. Si nosotros estamos sintiendo algún malestar, algún dolorcito o algo fuera de lo normal, debemos asistir al otorrinolaringólogo. Esta ha sido toda nuestra explicación de la clase. Ahora vamos a practicar lo aprendido. En primer lugar, vamos a colorear las palabras que están relacionadas con el sentido del oído. Y aquí tenemos una serie de palabras como cristalino, retina, oídos, ojeras, luz, sonido, vibración y orejas. Vamos a colorear a cuál pertenece en cuanto al sentido del oído. Por otra parte, vamos a escribir en estos cuadritos que están aquí, ¿verdad? Escribe cada nombre en su lugar, cuál es el que pertenece a cuál, y lo van a colorear. Como tercero tenemos que nos nombran partes de los oídos y tenemos que nosotros relacionarlos con cuál corresponde a través de una línea. Por último, vamos a escribir 5 oraciones, de las cuales esas oraciones tienen que ser referentes al sentido del oído. Bueno, mis niños, esta ha sido toda nuestra clase. Deseo que Dios me los bendiga grandemente y que tengan éxito en nuestra actividad. No se preocupen por copiar todo, sino que yo les voy a indicar a través de imágenes qué deben copiar. Un abracito. Chao, chao, niños. Nos vemos en la próxima.